¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos y amigas acá en otro video acerca sobre el primer peronismo y algunas particularidades dentro de lo que fue este gran periodo? Ya trabajamos el tema de la economía, el tema de la figura de Eva Perón, y en este caso vamos a ir a una cuestión muy particular que es el peronismo y las clases sociales. Sobre todo la relación entre el peronismo y las clases medias, ¿no? Ya hablamos de la cuestión política un poco con Eva Perón, económica en general, bueno. Y vamos ahora a la cuestión de las clases sociales. ¿Cuál era la relación que tuvo el peronismo con cada uno de las clases sociales, ¿no? Bien, para resumirlo así muy rápidamente, en aquel entonces nosotros teníamos tres clases sociales. Clase alta, que eran los grandes terratenientes y los grandes empresarios industriales. La clase media y la clase baja. La clase baja, obviamente, los trabajadores, en su mayoría industriales y trabajadores autónomos. Y después tenemos a la clase media, que es ese sector que es muy difícil de caracterizar y localizar. Es un problema que tenemos hoy en día. Es decir, ¿quiénes son? ¿Quién es la clase media argentina, ¿no? Yo acá puse lo que mencioné antes sobre cuáles eran cada una de las clases sociales. La clase media lo puse en rojo. Puse profesionales, empleados públicos, estudiantes y pequeños comerciantes. En aquel entonces, las clases sociales se determinaban por cuál era su rol en la producción o en las actividades económicas. No tanto por cuánto dinero ganaban, sino por cuál era el puesto que ocupaban. Entonces por ahí un empleado público, que era una persona que por ahí tenía formación, que había terminado la escuela, incluso la escuela secundaria, quizás no ganaba mucho más dinero que un obrero industrial, pero estaba en una posición social. ¿Por qué? Porque tener esa formación cultural le permitía estar en una posición un poco más alta, ¿no? Acá ahí yo puse la foto de un libro, Historia de la clase media argentina, ¿no?, de Ezequiel Adamovsky, que lo recomiendo por si les interesa. En la cual trata de cómo esta cuestión, digamos, laboral se transformó en una cuestión identitaria, ¿no? Porque después las clases sociales usan símbolos, ¿no? Usan costumbres, tradiciones, compran objetos a través del consumo para distinguirse de otros sectores sociales. Bueno, bien. Rápidamente, para resumirlo, ¿cómo era la relación con la clase alta y la clase baja? Muy fácil. Obviamente las clases bajas, en general, salvo los por ahí trabajadores miembros o simpatizantes del Partido Comunista, no simpatizaban con Perón, por lo que representaba a él como una especie de líder autoritario, lo acusaban de ser fascista. Bueno, pero después la mayoría de los trabajadores apoyó a Perón. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Perón los benefició con todas las cuestiones políticas y sociales que había tomado desde antes de que él sea el gobierno. Después tenemos las clases altas, que en líneas generales se opusieron a Perón. Lo terminaron aceptando en principio, pero ¿qué pasó? Los grandes exportadores y productores rurales no querían a Perón porque Perón había hecho el estatuto del peón, se les había metido en la relación entre el gaucho y el patrón, y además porque, bueno, por medio del IAPI, lo que hacía Perón era monopolizar el comercio exterior y era como que le había quitado ese control que había tenido la sociedad rural sobre el comercio exterior históricamente. Y por otro lado, los industriales se vieron un poco perjudicados. ¿Por qué? Porque debieron aumentar el salario de los trabajadores y el Estado se metió, digamos, en esa relación por medio de los convenios colectivos de trabajo y la profesionalización de las asociaciones sindicales. Después los pequeños industriales, bueno, en general apoyaron a Perón porque con el tema del consumo se vieron beneficiados y pudieron aumentar su producción. Bien,
Y la clase media. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué la clase media no apoyó a Perón? Si en general, si uno hace una visión abuelo de pájaro de la cuestión económica, en líneas generales la clase media se vio beneficiada por el peronismo, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque aumentaron sus ingresos, aumentó su capacidad de compra, aumentó su capacidad de movilidad social. Bien. En primer lugar tenemos que hablar un poco de la historia de esta clase media argentina. Esta clase media argentina, me salto un poco las diapositivas, digamos, ¿cómo es que surgió? Surge un poco heredera de aquella tradición que vinieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de Europa, generalmente italianos y españoles, pudieron afincarse en la Argentina, trabajar, y sus hijos, digamos, ya pudieron progresar y ascender socialmente. ¿Por qué? Porque pudieron ir a la escuela, pudieron conseguir un trabajo estable, comprarse una vivienda. Ese trabajo estable podía ser alguna profesión que le dé cierto prestigio, como empleado público, bancario, pequeño comerciante. Algunos pudieron continuar estudios secundarios y universitarios. Y bueno, y esta clase media, digamos, formaba su relato en base a el esfuerzo personal. Decían, bueno, nosotros gracias a nuestro propio esfuerzo y nuestro propio trabajo pudimos progresar. Era como que no le daban tanto valor al sentido de que acá en Argentina había un contexto político y social en el cual se podía progresar. Digamos, ¿no? Ya desde el irigoyenismo se dio por medio de distintos caminos la posibilidad de que la gente pueda progresar. Pero sin embargo, gran parte del sector de la clase media se lo tomó como algo quizás hasta propio y personal, ¿no? Y lo tomó como una manera de diferenciarse de los sectores más pobres, ¿no? Como diciendo, bueno, yo trabajé y me esforcé y entonces pude lograr algo. El pobre no es que en realidad quizás no se haya esforzado tanto o no tenga la capacidad intelectual para progresar. Entonces como que el orden social estaba bien puesto. Como hoy en día la gente dice, está bien, los villeros viven en la villa porque son vagos, no trabajan. Y por ahí después uno descubre que esa gente trabaja más que los de la clase media y se esfuerza más. Pero por determinadas circunstancias no puede lograr una posición superior. Pero bueno, el relato lo que va a decir, lo que va a terminar diciendo es que la clase media llega a su posición por un esfuerzo propio, ¿no? Otro tema es el tema de las herencias, que tampoco acá se menciona casi, ¿no? Que, digamos, un hijo de clase media, lo más probable es que termine siendo de clase media. En cambio, un hijo de una persona que nace en la marginalidad, le va a costar mucho llegar a la misma posición que el hijo que nació en la clase media. Bien, cuando llega el peronismo, lo que hace Perón es darle un montón de beneficios a los sectores bajos, a los trabajadores. Entonces los trabajadores rápidamente empiezan a tener como una especie de ascenso social, digamos. Y empiezan a ocupar muchos lugares que antes que eran, digamos, lugares propios de la clase media. Por ejemplo, en el tema del consumo. Empiezan a comprar, electrodomésticos, a vestirse mejor, a ir de vacaciones, a poder comprarse una vivienda. Entonces muchos sectores de la clase media lo empezaron a ver esto negativamente porque decían, claro, nosotros todo esto lo logramos gracias a nuestro propio esfuerzo, pero ahora los obreros todo eso lo logran gracias a que Perón les regala las cosas, ¿no? O sea, por medio de la demagogia política les da a la gente cosas así sin esfuerzo, entonces como que no tiene el valor del esfuerzo propio que supuestamente tenía la clase media. Ese es un discurso muy común que persiste al día de hoy. Al día de hoy mucha gente se queja de los beneficios que le dan a los sectores más bajos cuando prácticamente no tienen nada, y sin embargo tienen hasta como cierto recelo porque el gobierno le da algún tipo de asistencia social. Bueno, en aquel entonces, en la época del peronismo, pasaba lo mismo. Las leyes y los derechos sociales que se habían logrado en el peronismo
ciertos sectores de la clase media lo veían como una cosa demagógica y versera del peronismo para lograr el apoyo de los trabajadores, ¿no? Bien. Y después de esto estaba, eso es un primer aspecto, la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos una foto que me salió medio chiquitita, pero bueno, se ve bien, sobre el 17 de octubre. El 17 de octubre, como le dije en un video anterior, los trabajadores fueron a la Plaza de Mayo a marchar, y muchos sectores de la clase media vieron como una especie de situación, digamos, urbanística que antes no se veía. ¿Por qué? Porque los pobres que vivían en la periferia, los trabajadores pobres, no iban a la Plaza de Mayo, no iban al microcentro porteño. Eso era como un lugar exclusivo de estos sectores, digamos, ¿no? Y cuando en la marcha del 17 de octubre se ve a los pobres, incluso acá como no entraron en la plaza, algunos se tuvieron que poner en la fuente, las clases medias se empezaron a ver como una especie de invasión, así entre comillas, ¿no? Ellos le llamaron muy despectivamente el aluvión zoológico, porque decía que la gente era como animales, que no se daba cuenta que la fuente esa de Plaza de Mayo no era una pileta, sino que era un adorno. Entonces, y además esta gente tenía una ropa así muy humilde, de gente trabajadora, que generalmente era gente que venía por ahí del interior del país, entonces tenía como otro aspecto físico. Entonces empezaron a establecer como una especie de barrera cultural, ¿no? Como ya del viejo discurso de la civilización y barbarie de Sarmiento, de decir nosotros somos los civilizados y ustedes son la barbarie. Bueno, un gran sector de la clase media empezó a ver esto de esta manera. Empezó a ver como que los pobres que estaban al margen empezaban a ascender socialmente. Y no solo ganaban más dinero, sino que empezaban a ocupar lugares que habían sido exclusivos de la clase media, como el microcentro porteño, como los derechos, como la política, como las vacaciones, como los clubes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo empezaron a ver, digamos, de una forma muy negativa. Dicen, estos vienen acá, estos pobres, brutos, ignorantes, vienen a ocupar, a sentarse en un restaurante donde, como yo, ¿quién es? ¿No? Es una cosa que es horrible, pero hoy en día persiste. Hasta incluso, acá tenemos otra foto, ¿ven? De la gente en el colectivo, que obviamente todo esto es porque la gente no entraba en el colectivo, entonces tenía que ir en forma, digamos, parada, así, en los bordes. Esto es un tranvía, no es un colectivo, no confundo. Bueno, hasta incluso, bueno, dentro de la literatura, por ejemplo, el famoso escritor Julio Cortázar escribió un cuento que se llamaba Casa Tomada, en la cual era una metáfora, digamos, hasta distópica, ¿no? Se trata de una familia, así lo digo muy rápidamente, que vive en una casa y entra gente, y la gente empieza a tomar las habitaciones de la casa y la deja cada vez como más encerrada a la familia de la casa, ¿no? Y la historia esa fue tomada como una especie de metáfora, o fue interpretada por muchos como una metáfora de los pobres peronistas que venían y tomaban lo que era de uno, lo que era propio de la clase media. Y el cuento era como una especie de cuento de terror, ¿no? Como nosotros ahora vemos la serie de los zombies, que los zombies vienen como a, digamos, en las películas así, las series norteamericanas, vienen a ocupar los lugares o a invadir a la gente buena, a la gente sana, y es una metáfora, digamos, para muchos que son críticos de la serie zombie, como de la inmigración, de los pobres que vienen de afuera, ¿no? Bueno, acá, con el cuento de Cortázar pasaba una cosa similar, era como una especie de metáfora del pobre que viene y toma posición de esa casa que era la casa de la clase media, ¿no? Era los valores, los privilegios, la posición de la clase media. Entonces eso le daba como una especie de bronca y recelo, así en general.
Bueno, y esta situación, digamos, ¿no? Este conflicto que ya no hablamos de un conflicto económico, sino un conflicto puramente cultural. Porque insisto en lo que decía anteriormente, las clases medias no se vieron en ningún momento perjudicadas económicamente por las medidas del peronismo. Pero ¿qué pasó? Esta cuestión cultural después empezó a tomar como un poco más de dimensión a partir de que el peronismo, sobre todo a partir de su segundo gobierno, a partir del año 52, empieza a tener como una presencia un poco más continua e insistente en lo que era la cuestión simbólica, ¿no? Los actos multitudinarios, el nombre de Perón y Eva Perón en edificios, en museos, en instituciones. Después el gran control de la prensa que tenía el peronismo, porque el peronismo, digamos, manejaba casi todos los medios de comunicación en aquel entonces, había muy pocas voces opositoras, ¿no? Acá tenemos la revista Mundo Peronista, que era la revista emblemática, acá tenemos la foto de un acto, ¿no? de cuando se hace la reelección, la fórmula de la patria, dice que la CGT quería a Perón y Eva Perón. Bueno, el tema es que toda esta presencia, que terminó siendo medio agobiante, la presencia permanente del peronismo, terminó irritando todavía más a las clases medias. Algo muy parecido a lo que sucedía con el kirchnerismo cuando se hablaba de que Cristina hacía las cadenas televisivas, ¿no? Que mucha gente decía, pero me pierdo la novela por culpa de esta que viene. Pero bueno, uno podía cambiar de canal o hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, era como que la presencia continua, ¿no? del peronismo, ¿no? En una época en la cual, bueno, para la clase media argentina, sobre todo, no era una clase media tan politizada, así tan fanática de la política, ¿no? Muchos eran provenientes del Partido Radical, que era un partido que no utilizaba mucho la simbología como sí la utilizó el peronismo. Y además el peronismo, todo este sistema, digamos, forzaba también a ciertos sectores, digamos, en algunos lugares existía la obligación de sindicalizarse, había una cierta presión para afiliarse al partido en algunos sectores. Bueno, toda esta presencia permanente del peronismo, la clase media la terminó como agobiando, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, finalmente, ¿qué hizo la clase media para oponerse al peronismo? ¿De qué manera se manifestó? En un primer momento eligió ir por la vía democrática, digamos, militando en el Partido Radical, por medio de sus líderes, Ricardo Balbín, que fue lo más emblemático. Algunos dirigentes fueron censurados, encarcelados, ¿no? por el gobierno. Entonces era como que el radicalismo, digamos, no era la mejor vía para manifestarse en contra del gobierno, porque además en el 52 había perdido las elecciones el radicalismo. Entonces ya los sectores medios no veían la vía democrática como una vía posible de sacar al peronismo, ¿no? Piensa que estamos hablando de la década de 1950, donde el golpe de Estado estaba a la vuelta de la esquina, no era algo que es impensable. Entonces ahí sí muchos sectores empezaron a recurrir y a pensar en la idea de que la única forma de sacar esta catástrofe política, como decían, era incentivar un posible golpe de Estado. Fue paradójico porque, digamos, clases medias que históricamente se habían alineado al radicalismo, que era un partido que siempre fue un gran opositor a los golpes de Estado, el partido símbolo de la República y el civismo, finalmente termina en el 55 apoyando el golpe de Estado, ¿no? Y el golpe de Estado se dio, digamos, yo lo pienso en dos etapas. Una primera etapa en el famoso bombardeo a la Plaza de Mayo de junio del 55, ¿no? Acá tenemos algunas fotos, en la cual el ejército, con aviones de la Marina, con aviones propios,
bombardeó la Plaza de Mayo con la excusa de matar a Perón, pero en realidad era para amenazar a la población, ¿no? Porque había mucha gente dando vuelta y muchos murieron. Uno de los capítulos para ahí más trágicos y horrendos de la historia argentina. Y en septiembre después finalmente derivó en una renuncia de Perón y la toma del golpe de Estado de un sector del ejército, ¿no? Que finalmente tomó el poder, y muchos sectores, como ven acá en esta foto de la clase media, lo tomaron como una fiesta. Se le llamó la Revolución Libertadora y lo vieron como algo lindo, algo festivo, porque finalmente habían sacado a lo que ellos llamaban el tirano opresor y demás, ¿no? Entonces muchos sectores de la clase media que históricamente se habían opuesto a los militares terminaron apoyando a los militares para que le hagan el golpe de Estado a Perón en el 55. Bueno, así que así más o menos terminamos esta cuestión cultural, que después con el paso de los años va a permanecer, porque hoy en día sigue la discusión de la clase media y clases bajas, en la cual no solo está la cuestión económica, sino también la cuestión cultural y simbólica. Bueno, un abrazo a todos y a todas, y que pasen bien. Gracias por ver el video y estar.